Hola, bienvenidos a todos a la última charla del séptimo curso libre de astronomía 2020 de la Universidad de El Salvador. Mi nombre es Raúl Enríquez y los estaré acompañando con la plática con el título de Teorías actuales sobre el universo. Antes de comenzar, me gustaría poder agradecer al maestro Américo por la invitación y también a los organizadores del curso. Antes de comenzar de lleno con la plática, me gustaría hacer un breve resumen de lo que se conoce como cosmología moderna. Ya algunos aspectos de estos fueron abordados por el maestro Américo. Entonces, vamos a ir rápido en esta sección. A principios de 1900 ya se había trabajado mucho en las teorías de gravedad y de electromagnetismo en los años anteriores. Sin embargo, no fue hasta 1905 y 1915 en donde Albert Einstein logró completar algunos problemas que tenían estas teorías y se fundó ya una teoría completamente sólida y que podía explicar fenómenos a diferentes escalas. Entonces, eso fue en 1905 y 1915, gracias a Albert Einstein. De ahí salió lo que se conoce como la relatividad especial y la relatividad general. Por otro lado, en el caso de la astronomía no se tenía un consenso de qué tamaño tenía el universo. De hecho, tampoco se tenía un consenso de cuál era su edad. Entonces había un debate, incluso había un debate acerca del tamaño del universo. Un debate que por un lado Chaplin y Curtis discutían si el universo era simplemente el tamaño de la Vía Láctea o era más grande. Eso es para contextualizarnos de que casi no se sabía mucho realmente de cuestiones tan importantes como la edad y el tamaño del universo. Ya teniendo bien establecida una teoría de la gravedad como la relatividad general, Friedman, Lemaitre, Robertson, Walker, en el periodo de 1920 y 1930 de manera individual, ellos trabajaron un modelo matemático utilizando la relatividad general. Eso fue muy importante ya que utilizaron ya la teoría como tal para explicar el universo en sí. Entonces, de hecho, en ellos se basa lo que se conoce como la métrica de Friedman, Lemaitre y Robertson Walker, que todavía se utiliza para un universo homogéneo e isotrópico. En 1929 aconteció algo muy importante en la cosmología y fue el descubrimiento de que el universo se expande. Eso fue gracias a observaciones de galaxias distantes de Edwin Hubble. Entonces, este fue un acontecimiento bien importante debido a que ya con solidez se logró decir que el universo se expandía y por lo tanto podría evolucionar. Ya en 1965, ya cuando se hablaba ya de una teoría tipo Big Bang, decir que hubo un origen y que el universo evolucionaba, ya se buscaba una evidencia de eso. Y de hecho, la evidencia era una radiación reliquia, es decir, una radiación que se hubiese generado cuando el universo era más joven y que pudiese ser medida. Y de hecho fue justo eso lo que lograron detectar Pinzas y Wilson en 1965, de manera accidental. Entonces, de hecho, ellos ganaron el premio Nobel junto con otros físicos, los cuales ya tenían una propuesta matemática sobre la justificación de esta radiación. Entonces, lo importante de ellos es de que encontraron con, con fotones con cierta energía específica que era, que era isotrópica, es decir, donde quisiera medirse, se detectaban fotones con igual energías muy cercanas a un cierto valor. Y justo eso era lo que se conoce ahora como la radiación cósmica de fondo. Entonces, algo bien importante es que nos dice la teoría, nos dice que si fotones tuvieron que estar en contacto causal cuando el universo estaba muy joven. Entonces, de ahí que le daba robustez a la teoría del Big Bang. Entonces, había un problema ahí,
de que la teoría para que hubiese ese contacto causal, es decir, fotones en este punto tuviesen la misma energía con fotones de lados opuestos, que son distancias muy grandes, entonces no se justificaba simplemente por la expansión del universo. Y ahí fue que entró Alan Guth, Linder y Starominsky, los cuales propusieron una teoría inflacionaria en el universo temprano. ¿Qué quiere decir esta teoría? Quiere decir que el universo tuvo un periodo muy pequeño donde se expandió de manera acelerada y exponencial. Entonces, esto lograba justificar el problema de la causalidad de los fotones en el universo, en la radiación de fondo. Entonces, de hecho, ellos tres ganaron el premio, un premio, sería como el premio Nobel en astrofísica por sus contribuciones a esta teoría. En 1975, Vera Rubin logró descubrir anomalías en las observaciones comparándolas con la teoría. Es decir, por ejemplo, componentes de la galaxia, de una galaxia espiral, componentes más alejadas tenían mayor velocidad que las que están cercanas al centro. Entonces eso contradecía la teoría. Entonces se dice que ella descubrió esta anomalía importante que ahora se conoce como la materia oscura, es decir, justificar materia no lumínica para poder lograr que la teoría describa este comportamiento. En 1999, Rees, Smith y Perlmutter descubrieron que el universo no se expandía simplemente al día de hoy, como lo había observado Edwin Hubble, sino que la expansión era acelerada. Ellos estudiaron supernovas de tipo 1A y lograron decir con el modelo de la cosmología, el modelo estándar de la cosmología, que el universo se está acelerando. Y eso es muy importante debido a que de eso depende cómo va a ser el futuro lejano del universo. Entonces, según eso, si el universo se acelera, se expande de manera acelerada, el universo se va a ir estirando, estirando y podría morir completamente frío. El universo podría tener otro futuro, por ejemplo, colapsar en sí mismo, es decir, expandirse hasta cierto punto y de ahí recolapsar, o simplemente expandirse de manera con velocidad constante y así. Pero no, se acelera. Y eso fue algo muy importante. ¿Por qué? Porque de aquí salió otro problema de la cosmología actual y es lo que se conoce como la energía oscura, justificar esa aceleración en el universo. Entonces, así de manera general se tiene ya un modelo del universo, de la historia del universo. Se tiene que al principio se tuvo el Big Bang, lo que se conoce como Big Bang, es decir, de un punto muy denso surgió todo. Se tiene una etapa de inflación en un periodo muy, muy corto, una expansión acelerada, y ya después se tiene una era donde domina la radiación. Luego se forma el fondo cósmico de microondas en los 380.000 años y luego empieza el dominio de la materia. Y como como es el dominio de la materia, obviamente se empezaron a formar galaxias, en las galaxias se empezaron a formar estrellas y en las estrellas se formaron planetas y por supuesto se formó la vida en algunos planetas. Y ya al día de hoy, por así decirlo, comienza ya lo que se conoce como el dominio de la energía oscura, que será otro periodo en el cual dominará, obviamente, la expansión acelerada del universo. Algo bien importante es de que este modelo, lo que se conoce muy bien de ese modelo, es gracias a observaciones de fotones, de partículas cargadas como electrones,
y también en los últimos años de observaciones de ondas gravitacionales. En mi opinión, las ondas gravitacionales jugarán un papel muy importante en el futuro. Algo bien importante del modelo, y son algunos aspectos de los que ya habló el maestro Américo en la charla anterior, es de los componentes del universo. Según el modelo estándar de la cosmología, la densidad de energía total del universo está compuesto de tres especies principales. Una densidad de energía, de la densidad de la materia total del universo, de la densidad de energía de radiación. Aquí van tanto fotones como neutrinos, y también la densidad de energía asociada a la energía oscura. Entonces, estos son los componentes principales del universo. Entonces, este punto es importante para saber cómo es que se sacan los valores que tiene el universo de esos parámetros. Y es decir, yo tengo mi modelo de fondo de cosmología, el modelo que se basa en la relatividad general, y en mi modelo homogéneo isotrópico, y tengo esos parámetros. Entonces, distintas observaciones, como por ejemplo cúmulos de galaxias, supernovas y observaciones del fondo cósmico de microondas, me dan un valor aproximado de estas densidades. Por ejemplo, de densidad de energía oscura y de densidad de materia. Y eso es bien importante porque me lo dan, básicamente se puede decir, las observaciones. Entonces, de esa manera se determinan los porcentajes de estos componentes en el universo. Y esto es lo que se conoce como el modelo estándar de la cosmología, o lambda CDM. Lambda por lo de la energía oscura, cold dark matter por lo de materia oscura fría. Materia oscura fría en el sentido de que se piensa de que las partículas que componen la materia oscura son partículas masivas y que no interactúan electromagnéticamente con las demás partículas que conocemos. Entonces, algo bien importante es de que la energía oscura ahora en día tiene el 73% del universo total como componente. Luego, la materia oscura, el 23%. Algo bien importante es de que casi el 95% del universo es oscuro, se puede decir. No sabemos todavía describirlo. Son cosas que le hemos puesto una etiqueta de oscura porque todavía no se puede explicar qué es. Porcentajes menores, por ejemplo, la materia atómica es nada más el 4.6%. La materia atómica es de lo que estamos compuestos nosotros, de lo que está compuesto el planeta y lo que está compuestas las estrellas y todo lo que se logra observar en el universo. Y luego fotones y neutrinos. Un punto importante de este modelo es de que tenemos un valor para la edad del universo. El universo en la actualidad tiene 13.8 mil millones de años. Eso es según el modelo, y el modelo responde a observaciones. Entonces, algo interesante, porque, bueno, todo lo que he hablado de este resumen pasó en el siglo pasado. Entonces, algo bien importante es que en el siglo pasado se estableció una imagen muy completa del universo que es observado. Ya se sabe que el universo tuvo un inicio, ya se sabe que la edad del universo es aproximadamente 13.8 mil millones de años, y por otro lado se han descubierto algunas anomalías en las observaciones a gran escala, y hay discrepancias entre la teoría que está bien establecida como la relatividad general y las observaciones. Entonces, las teorías actuales para describir el universo básicamente tratan de abordar esas anomalías.
Entonces, surgen preguntas como ¿qué es la materia oscura? Como hipótesis se podría establecer que podrían ser partículas que conforman esta materia oscura y estas partículas no tendrían, por ejemplo, carga eléctrica. No tendrían que interactuar de manera fuerte entre sí. Y por otro lado, y esto es algo muy importante, aunque no lo parezca, es de que no hay candidatos de partículas en el modelo estándar de partículas, valga la redundancia. Este modelo estándar fue comentado en la presentación anterior. Entonces, algo bien importante es de que si ustedes observan esas partículas, no hay ninguna partícula asociada a la materia oscura, ni siquiera como candidato. Como les comentaba, esta materia oscura conforma aproximadamente el 23% del universo. Se sabe que jugó un papel fundamental en la formación y evolución de las galaxias. ¿Cómo se sabe eso? Con simulaciones numéricas. Las simulaciones numéricas han jugado un papel bien importante para saber el rol que ha jugado la materia oscura cuando se formaron las estructuras observadas en el universo. Otro dato importante es de que la materia oscura tendría que ser muy estable, o al menos estar compuesta por partículas con un tiempo de vida media muy larga. Ese es uno de los problemas que se tienen en el modelo lambda CDM. Por otro lado, otro problema es lo de la energía oscura, explicar esa expansión acelerada del universo. Entonces, algo bien importante es de que no ha jugado un papel trascendental en la historia del universo hasta ahora. Sin embargo, se dice que va a jugar un papel muy importante en el futuro del universo. Otro punto importante es que sus efectos son visibles a escalas muy grandes, del orden de 100 megaparsecs. Entonces, son escalas muy grandes en las cuales cuesta realizar observaciones. Eh, Como último punto de esos problemas que tiene lambda CDM está lo de qué es la inflación cosmológica, de lo que les comenté que fue propuesto un modelo en mediados de 1970. Entonces, esta teoría de inflación cosmológica jugó un papel fundamental al inicio del universo. Es decir, el rol de la inflación fue simplemente acelerar de manera exponencial el universo en un periodo muy corto, de 10 a la menos 33 a 10 a la menos 32 segundos. Es un periodo muy corto, pero fundamental para justificar las observaciones a gran escala, ya que las observaciones de hoy en día a gran escala están correlacionadas con la anisotropía, con la isotropía y con la homogeneidad del universo al principio. Entonces, todo eso está correlacionado. Entonces, se necesita explicar qué es la inflación cosmológica. Entonces, esas preguntas anteriores, eh, suelen ser abordadas, obviamente, por las teorías que conocemos. Sin embargo, de esa manera surgen ciertos problemas. Por ejemplo, podría ser que a ciertas escalas la relatividad general necesite correcciones. ¿Por qué? Porque el abordaje de la materia oscura, de la inflación cosmológica y de la energía oscura son abordadas obviamente con un modelo que se basa en la relatividad general, que es una teoría de la gravedad. Por otro lado, se hacen se hacen una pregunta a los físicos. ¿Qué tal si una teoría del todo nos podría responder todos estos problemas de una sola vez? Eh, Otra pregunta que surge es de que si se necesita extender el modelo estándar de partículas, eso es muy importante, es decir, ¿será que el modelo estándar de partículas está incompleto y que, por ejemplo, nos falta encontrar una partícula que todavía no ha sido encontrada? Entre otras preguntas que surgen es, ¿por qué existe un proceso de inflación en el universo? Es decir, se ha propuesto una teoría,
Sin embargo, no se justifica para nada por qué tuvo que haber sido. O sea, se pone simplemente porque de esa manera se puede justificar las observaciones de hoy en día. Otra pregunta que emerge es de que por qué parece que la materia oscura solamente interactúa gravitacionalmente con los demás componentes del universo. Es otra pregunta que surge. ¿Por qué? ¿Por qué la materia oscura no interactúa con los electrones, no interactúa con los protones, etcétera? Y por otro lado, la energía oscura es una consecuencia de una fuerza similar a la gravitatoria, pero opuesta. Esto también es otra pregunta importante que surge. ¿Y por qué es importante? Debido a que las cuatro fuerzas o cuatro interacciones en la naturaleza son bien conocidas. Entonces se piensa que no tendría que haber una quinta interacción y mucho menos algo que se parezca a la fuerza gravitatoria pero opuesta. Entonces, todas esas preguntas tratan de ser respondidas por teorías alternativas para explicar todos estos problemas que se encuentra uno con lambda CDM. Por ejemplo, tenemos una teoría que se conoce como supersimetría o su abreviación SUSY. Entonces, esta teoría propone que debería de haber una simetría que relaciona tanto las propiedades de los bosones como los fermiones. Bosones y fermiones ya fue un poco explicado por el maestro Américo en la charla anterior. Entonces, esta teoría lo que hace es extender la teoría estándar de las partículas y por lo tanto extiende el número de partículas que conocemos, de forma que cada partícula tiene una supercompañera, lo que se conoce como supercompañera, y esa es la simetría. Es decir, tengo las partículas que conocemos y se hace una extensión del modelo y se tiene unas supercompañeras para cada uno. Entonces, algo bien importante de esto es de que aparece una partícula que se llama gravitino. Entonces, el gravitino tiene una supercompañera que se llama gravitón. Entonces, por un lado, el gravitino podría ser responsable de la materia oscura y por otro lado, el gravitón sería la partícula asociada a la interacción gravitatoria. Entonces, es una teoría muy elegante, pero hasta la fecha no se ha logrado comprobar. Por otro lado, ya quizás algunos de ustedes han escuchado una teoría de cuerdas. Se ha propuesto una teoría de cuerdas. Esta teoría se sustenta en que todas las partículas subatómicas realmente son objetos en estado, estas partículas realmente son estados vibracionales de objetos que son más fundamentales, es decir, que el átomo no es la partícula más fundamental, sino que son cuerdas. Entonces, quizás lo más exótico de esta teoría es de que se necesitan más dimensiones de las que conocemos. Por ejemplo, nosotros conocemos 4 dimensiones, las 3 dimensionales, las 3 espaciales y una temporal. Esas son las 4 dimensiones. Pero, por ejemplo, la teoría de cuerdas necesita, si no me equivoco, que 21 dimensiones. Entonces, obviamente eso lo hace un poco difícil de comprobar. Sin embargo, ya lleva muchos años en su trabajo en tratar de justificar y lograr comprobar alguna evidencia de esta teoría, porque esta teoría es una teoría candidata a ser la teoría del todo, ya que podría explicar todas las interacciones de la naturaleza y todas las propiedades de las partículas que se conocen. Después, en los años 90, se hizo muy famoso lo que se conoce como la teoría M, que es una teoría propuesta también como una teoría del todo y que unifica a las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza de manera natural.
Esta teoría combina 5 teorías de supercuerdas y supergravedad en un espacio de 11 dimensiones. Es decir, hay 5 teorías de teoría de cuerdas, eh, cada una con sus propiedades, características, y entonces la teoría M las unifica. ¿Y de dónde sale ese nombre de supercuerdas y supergravedad? Eso es bien importante porque estas teorías, eso de super, viene de la supersimetría. Es decir, es una extensión de la teoría de cuerdas, pero utilizando también los conceptos de supersimetría. Entonces, de ahí sale una teoría muy, muy elegante, pero de la misma forma que la teoría de cuerdas necesita de 11 dimensiones. Entonces, eso también lo hace muy complicado de lograr hacer experimentos en el laboratorio o de comprobar algún tipo de observación. En el caso de las teorías anteriores, lo que se hace es proponer todo un zoológico de partículas, en donde se tiene protones, neutrones, bosones que no son conocidos, por ejemplo, partículas para la materia oscura, ¿por qué no? Partículas para la energía oscura y, y etcétera. O sea, una extensión de todas las partículas que se conocen. Ya por otro lado, eh, se han trabajado teorías como por ejemplo el universo como una brana. Brana entendamos como una membrana flotando en un espacio. Entonces, la pregunta es, ¿podría nuestro universo ser una brana que está flotando en un espacio de dimensiones superiores? Entonces, en esta figura se puede ver, por ejemplo, esta sería una brana, y en esta brana eh, sería nuestro universo de 4 dimensiones. 4 dimensiones, 3 dimensiones espaciales y una temporal. En otra brana estaría viviendo otras cosas. Sin embargo, estaría la gravedad, por ejemplo, en una brana con la cual interactuaría nuestro universo. Esto, digamos que esta imagen de este universo como tal se ha propuesto debido a que la gravedad es mucho más débil en comparación con las otras fuerzas. Entonces, eso es como un poco raro. Entonces, esa jerarquía de fuerza. Entonces, algo que se ha propuesto es decir, bueno, la gravedad vive en otro universo y ya cuando viene a nuestro universo es más débil. Entonces, con esta imagen se trata de explicar tanto la energía oscura como la materia oscura y es toda una teoría en desarrollo desde los años 90. Por otro lado, hay otra teoría, por ejemplo, el espacio-tiempo superfluido. Esto es para explicar, por ejemplo, la expansión acelerada del universo. Eh, en esta teoría, el espacio-tiempo se piensa que podría ser una sustancia superfluida. Un superfluido en los laboratorios se alcanza cuando un fluido es enfriado a temperaturas muy críticas y este fluido fluye, valga la redundancia, sin fricción. Eso es así de manera general un superfluido. Entonces, se cree que podría existir, que el espacio-tiempo sería una especie de fluido exótico por ejemplo, si este universo está girando, el superfluido como tal estaría esparcido, en él estarían esparcidos vórtices de este mismo fluido, y estos vórtices podrían haber sido las semillas para que se desarrollaran la galaxia. Esto es como la imagen de la galaxia al verlas, que son como vórtices en donde está cayendo un fluido. Entonces, algo así es como la imagen que se plantea. Entonces, este superfluido, por ejemplo, podría tener presión negativa.
Y esa presión negativa podría asociarse a la energía oscura. Hay otros universos, perdón, otras teorías con universos un poco más exóticos. Se piensa, esta teoría se llama ricitos de oro. Entonces, la teoría de la inflación que comentamos anteriormente sugiere de que no hay nada especial con nuestro universo, es decir, la inflación pudo haber sido distinta y eso cambiaría los parámetros de nuestro universo. Entonces, se piensa de que podría existir infinitos universos con una gama casi infinita de propiedades y leyes físicas distintas a la de nosotros, a la de nuestro universo. Entonces nuestro universo simplemente sería uno de infinitos en el cual se dan las condiciones para que se formaran galaxias, estrellas, planetas y la misma vida. Este tipo de teorías se suelen estudiar para justificar el por qué el universo es como es, por qué las constantes físicas son las que son y por qué no son distintas. Y también justificar un poco el origen del universo y poder justificar también, por ejemplo, algunos parámetros que han sido muy bien puestos en nuestro universo. Es decir, si fueran ligeramente distintos, probablemente no se formarían la galaxia o no se hubiesen formado estrellas, etcétera. Incluso la misma vida. Por otro lado, hay todo un montón de teorías que se basan en la gravedad modificada. Es decir, por ejemplo, la materia oscura podría no ser realmente materia en el sentido de que estuviese formado por partículas exóticas. Este tipo de teorías de gravedad modificada sugieren que la gravedad, por ejemplo, no se hace más débil con la distancia, así como se mira en este dibujo, es decir, la gravedad no se hace más débil, sino que lo que pasa es de que la gravedad es más fuerte a escala galáctica. Y entonces eso modificaría nuestra imagen de la gravedad. Es decir, si la gravedad cambia de esa manera, es decir, de que no se debilita a medida nos alejamos del centro de una galaxia, sino que la gravedad se va modificando, eso podría justificar las observaciones, las medidas, y por lo tanto no necesitaríamos de partículas exóticas. Entonces, el éxito de este tipo de teorías es de que no se tienen que poner partículas exóticas que no han sido observadas en el laboratorio. Entonces, eso es como el éxito. Sin embargo, tiene problemas de que la teoría de la gravedad mayormente aceptada, la relatividad general, eh, no se ha encontrado indicios de que tenga que ser corregida. Entonces, ese es uno de los inconvenientes. Por otro lado, se tienen teorías, por ejemplo, de campos fantasmas. Estos han sido propuestos para justificar campos, por ejemplo, que permean todo el universo. Entonces, estas teorías de manera natural, estos campos producen una gravedad de tipo repulsiva, por ejemplo, y por lo tanto se puede justificar la inflación, por ejemplo, y también se puede justificar la misma energía oscura. Entonces, esto es algo importante, ya que se trata de abordar el tema por la vía de campos. Es decir, ahora el problema con estas teorías es de que estos campos parecen a veces artificios matemáticos, porque no se puede tener evidencia de ellos. Por otro lado, la luz podría ser más rápida en alguna etapa del universo. Esto a primer vistazo se podría ver un poco raro, pero si la velocidad de la luz fuera distinta, por ejemplo,
al inicio del universo no se tendría que necesitar la inflación cosmológica. Entonces ya no tendríamos que meter el artificio que se ha metido de la inflación cósmica. Y con eso ya no se tiene por qué justificar el contacto causal entre fotones de regiones lejanas del universo. ¿Por qué? Porque ya la velocidad, por ejemplo, sería mayor de los fotones en esa época. Entonces, ¿qué es lo negativo de este tipo de teorías? Es de que lo mismo, la relatividad general ha tenido un éxito sorprendente y uno de los pilares fundamentales de la relatividad general es de que la velocidad de la luz tiene que ser constante, y no solo constante, sino que un valor muy bien definido y que ha sido muy bien medido en los laboratorios. Sin embargo, esas teorías más que todo hablan de la velocidad de la luz en el pasado. Por otro lado, se han propuesto como candidatos a materia oscura lo que se conoce como neutrinos estériles. Los neutrinos sí son partículas del modelo estándar, pero los neutrinos estériles se podría decir que son como una especie de primos hipotéticos, pero más pesados que los neutrinos del modelo estándar. Y estos interactuarían con otras partículas simplemente por gravedad. Entonces, esas partículas de manera natural tienen todas las propiedades para ser materia oscura de tipo tibia. Con tibia nos referimos a partículas no tan masivas como la de materia oscura fría y con velocidades intermedias. Entonces, este tipo de materia oscura forma muy bien los grumos para formar galaxias, por ejemplo, en las simulaciones, y también ayudan a formar estrellas y agujeros negros, es decir, cumplen muy bien el papel de la materia oscura como tal. Por ejemplo, aquí en la imagen he puesto dos simulaciones, por un lado de CDM, de Cold Dark Matter, y de Warm Dark Matter, de materia oscura tibia y materia oscura fría. Ambas nos dan un universo muy parecido, que sería el observado. Entonces, con la, con la facilidad de que este modelo sí propone ya un tipo de partícula específica. Pero este tipo de partículas lo negativo que tienen es de que se tendrían que buscar en el laboratorio o buscar experimentos para detectarlos. Hablando de experimentos, ya hay bastantes experimentos en marcha para tratar de ver cómo se pueden testear estas teorías antes mencionadas. Entonces, tenemos desde proyectos grandes para hacer simulaciones de áreas enormes del universo. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen de este proyecto Milenio para hacer simulaciones a grandes escalas del universo. Lo que vemos aquí es una porción del universo simulado del orden de cientos de megaparsecs. Para que tengan una idea, aquí tenemos 125 megaparsecs. Entonces, ya a estas escalas, la aceleración del universo ya es significativa. Entonces, con este tipo de simulaciones, proponiendo modelos, variando, por ejemplo, modificando la relatividad general, se podría ir testeando y comparando con observaciones a estas escalas, teorías. Entonces, ese es uno de los elementos importantes de este tipo de experimentos. O sea, para que tengan una idea, esos puntitos que ven en medio serían galaxias. Entonces, estos son filamentos y ahí estarían regiones del universo donde no hay nada, vacío. Por otro lado, algo
de lo cual han escuchado muchos de ustedes, es el Gran Colisionador de Hadrones. Este instrumento ha sido muy importante para poder testear la teoría que se conoce como la teoría estándar de partículas. Entonces, básicamente, eh, la, casi todas las partículas del modelo estándar han sido comprobadas con este experimento. De hecho, su mayor éxito fue que en el 2012 se descubrió el Higgs, el bosón de Higgs, que fue una partícula hipotética por más de 20 años, 30 años. Entonces, esta partícula hipotética era muy importante para el modelo. Entonces, al ser descubierta, básicamente se completó lo que se conoce como el modelo estándar de partículas. Y obviamente en este tipo de experimentos han sido abordados temas, por ejemplo, el tema de la materia oscura. Sin embargo, no han sido encontradas partículas nuevas. Eh, y por lo tanto no ha podido contribuir mucho a teorías como la supersimetría o teorías para extender el modelo estándar. Sin embargo, ha ayudado mucho para poner constricciones a los valores que podrían tener. Por otro lado, se tienen instrumentos como este, el MAGIC, que serían instrumentos que están en las Islas Canarias y que básicamente detectan partículas cargadas que vienen del universo. Entonces, estas partículas cargadas podrían haber interactuado de alguna manera con, por ejemplo, con la materia oscura. Anteriormente les había dicho que la materia oscura no interactúa electromagnéticamente con, por ejemplo, con las partículas cargadas. Pero, por ejemplo, hipotéticamente, la materia oscura podría decaer, podría generar fotones o, o podría aniquilarse entre sí. Entonces, ese tipo de fotones se podrían detectar en ese tipo de instrumentos. De la misma manera, este tipo de instrumentos podría ser utilizado para lo anterior. Es decir, este está en México, el instrumento Hawk, y básicamente es similar al anterior. Eh, se basan en un proceso físico que se llama Cherenkov, solo que este es en aire, el efecto Cherenkov, y este es en agua. Todos estos son tanques de agua en donde dentro hay detectores y esos detectores de manera indirecta tratan de detectar partículas o fotones con altas energías. Entonces, de nuevo, estos fotones podrían ser producto de una aniquilación de materia oscura o de un decaimiento. Entonces, ese tipo de fotones y ese tipo de partículas cargadas son, son esperadas a ser medibles con este tipo de instrumentos. Por otro lado, está este proyecto que va a ser desarrollado en los próximos años, Euclid. Por ejemplo, este instrumento va a tratar de hacer un mapeo del universo a muy grandes escalas, utilizando espectrógrafo infrarrojo. Entonces, se espera que Euclid logre dar cierta luz sobre algunos aspectos que no han sido abordados en la energía oscura, para explicar la energía oscura. Entonces se espera que lo principal que mida sea cuestiones relacionadas a la energía oscura, también a la curvatura del universo como tal. Entonces, este instrumento todavía no está funcionando, no sé si me equivoco, que el siguiente año ya va a estar funcionando y ya vamos a tener resultados de él. Por otro lado, también tenemos satélites que sí ya están funcionando, por ejemplo, este Fermilab, que igual que los anteriores, tratan de analizar, por ejemplo, eventos muy energéticos, en donde, en donde se han producido, por ejemplo, fotones de
con grandes cantidades de energía. Entonces, de nuevo, eso nos pone constricciones a la materia oscura y a la energía oscura. También hay tipos de experimentos aquí en la Tierra. Por ejemplo, este experimento eh, está bajo una gran montaña en Japón. Entonces, se espera que este tipo de instrumentos logre detectar alguna partícula que no interactúe o interactúe de manera muy débil con la gravedad y con los demás elementos de la Tierra. Entonces, por eso se pone a distancias muy grandes abajo de la Tierra, para poder detectar solo aquellas partículas que logran pasar, por ejemplo, una montaña de grandes dimensiones. Entonces, eso sería todo en esta charla. Ha sido un gusto estar en este curso de astronomía y espero poder estar en el próximo. Muchas gracias.